Dios les bendiga en este día. Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas habituales sobre temas que tienen que ver con nuestra vida como discípulos y discípulas del Señor Jesucristo. Hoy quería tratar un tema que a veces se hace controversial dentro de algunas iglesias. Se ha debatido en los últimos años acerca de si existe la obligación actualmente de diezmar por parte del cristiano. Muchos dicen que solo era para el pueblo de Israel y que solo era un mandato en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento no aparece ninguna referencia a que se siga con esta práctica, la de dar el diezmo. Y que, dicen ellos, como ya estamos redimidos de la ley mosaica, no debemos diezmar. Pero esto no es cuestión de si debo o no debo diezmar. Personalmente, creo que es cuestión de obediencia a la palabra de Dios. Otros tantos dicen que hay que dar lo que nos parezca siempre que se haga con un corazón alegre. Y citan el pasaje de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, donde Pablo dice, porque Dios ama al que da con alegría. En la Reina Valera dice, al dador alegre. Ahora bien, la palabra diezmo nace de una palabra hebrea que se traduce como diezmo o décima parte. Tanto en el hebreo como en el griego, ambos términos, ambas palabras, significan el pago de una décima parte o de una décima porción. Lo interesante de todo esto es que si estudiamos un poco el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el diezmo se practicaba antes de la ley que el Señor le dio a Moisés para su pueblo. Muchos entonces de los que se apoyan en la tesis de que el diezmo era una orden solamente para el pueblo de Israel que vivía bajo la ley y que afirman que esto ya no tiene nada que ver con nosotros hoy, creo que se equivocan. ¿Por qué digo esto? Porque leemos en Génesis capítulo 14, entre los versículos 18 a 21, que Abraham diezmó a Melquisedec. Cientos de años antes que fuera fundada Israel y cientos de años antes de que fuera dada la ley a Israel. Por otro lado, también Jacob, nieto de Abraham, también dio el diezmo cientos de años antes que tuviera la ley mosaica instaurada. Esto lo podemos leer en el capítulo 28 de Génesis, versículo 22. Entonces la pregunta sería, ¿quién le enseñó lo referente al diezmo tanto a Abraham como a Jacob? Si todavía no existía la ley mosaica de la que tanto hablan los detractores del diezmo. Qué pregunta, ¿verdad? Esto demuestra que el diezmo no nació con la ley dada a Moisés, sino que el diezmo era una actitud de agradecimiento. El diezmo era un reconocimiento total hacia Dios que fue colocado por Dios en el corazón de estos primeros hombres. 400 años después, la ley mosaica llegó a ratificar y a legislar sobre el diezmo. Si miramos atrás, mucho más atrás todavía vemos en el capítulo 4 de Génesis a Caín y a Abel que traían ofrendas a Dios del fruto de su trabajo. Ellos podían no dar nada si Dios era el dueño de todo. Pero la cuestión es que dentro de su corazón había una actitud de reconocimiento y gratitud hacia Dios.
por permitirles cosechar lo que sembraban y criar ganados. Entonces Caín trajo de su trabajo y Abel trajo también de su trabajo. Ambos entregaban una parte de su trabajo y de su fruto a Dios. Y entonces volvemos a preguntarnos, ¿quién les enseñó a Caín y a Abel este principio si todavía no estaba la ley mosaica? Entonces concluimos que este es un principio universal dado desde Adán y corroborado hasta Apocalipsis. Analicemos ahora la actitud de Jesús ante el diezmo. Jesús se refirió al diezmo en varios pasajes de manera muy clara y nunca aboliéndolo ni declarándolo obsoleto, sino por el contrario, reprendió muchas veces a los maestros de la ley y a los fariseos que diezmaban, pero con hipocresía, como lo hizo en el pasaje citado en Mateo 23, que luego vamos a considerar. Jesús le recomendó entonces a sus discípulos que cumplieran la ley impuesta por los escribas y por los fariseos. Y es de pleno conocimiento que los fariseos eran estrictos en el cumplimiento de la ley, en especial la ley del diezmo. Sin embargo, el Señor Jesús no dijo nada de no cumplir con el mandato del diezmo. Leemos allí en Mateo 23, versículos 1 a 3, después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que Él les diga, pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican. En la parábola del fariseo y del publicano, citada en Lucas capítulo 18, versículos 10 a 14, también el Señor muestra que en los tiempos en que Él vivía, se diezmaba de todo lo que ganaba. En este pasaje de Lucas 18, versículos 11 y 12, leemos, el fariseo se puso a orar consigo mismo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Y agrega en el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Vemos entonces que Jesús nunca atacó la enseñanza del diezmo. Lo que atacó fue el cambio en las prioridades de los fariseos que le habían dado el diezmo sobre otros aspectos espirituales mucha mayor importancia, como la justicia, la misericordia y la fe. Y afirma el Señor que se debe dar el diezmo, como también se deben practicar estas 3 virtudes, la justicia, la misericordia y la fe. Y leemos allí, en el pasaje que antes les había citado de Mateo 23, donde Jesús dice, ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquellos. Vemos como en esta última parte del versículo el Señor que dice que deben practicar la misericordia, la justicia y la fidelidad sin descuidar aquello. Aquello se refiere al 10º, a la 10ª parte de lo que se daba al diezmo. Veamos ahora la actitud de Pablo ante el diezmo. Aquellos que no quieren saber nada del diezmo para este tiempo aseguran que Pablo predicaba que se debía diezmar de acuerdo a su necesidad y a sus propias fuerzas. Y citan el pasaje de 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 a 4. Y también dicen que se debe dar de acuerdo a lo que propongan en su corazón. Segunda carta de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Por cuestiones de tiempo no vamos a leerlo, pero al tomar estos pasajes bíblicos sueltos, pareciera que Pablo insinúa la abolición del diezmo
e implantar una nueva manera de hacerlo, que es de acuerdo a lo que a mí me parezca. Pero si leemos el contexto de estos dos pasajes, nos damos cuenta de que aquí no se está refiriendo al diezmo, sino a un tipo de ofrenda denominada por él la ofrenda para los santos, el servicio para los santos o la ministración para los santos. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 4 y capítulo 9, versículo 1, que les aconsejo que después lo lean. Y entonces, para terminar esta breve reflexión, ¿qué es el servicio o ofrenda para los santos? Que Pablo cita. Estas ofrendas se hacían para suplir exclusivamente la escasez y la fuerte necesidad de aquellos miembros que estaban trabajando en la iglesia en el siglo I. Era una ofrenda especial para los ministros, para aquellos que se esforzaban en predicar y en servir para propagar el evangelio. En lo personal, y este es mi punto de vista, no quiero sentar aquí una doctrina, pero en lo personal creo que el diezmo se debe dar por obediencia. No para negociar con Dios, que si le damos 1000, Él nos va a dar 2000. Dios no es ninguna máquina de juegos. Pero si queremos ser prosperados en todo, obedezcamos sin preguntar. Pues la palabra se cree por fe y por medio de la fe somos justificados. Y yo siempre cito a los miembros de nuestra iglesia, que es mucho más 90 bendecidos por el Señor que 100 sin la bendición y la protección del Señor. Es mi punto de vista. Y quiero que lo medites. Volvé a tu Biblia y lee cada uno de los pasajes, leyendo también el contexto para poder interpretar todo esto. Y yo creo que el Señor te va a bendecir en todos los aspectos de tu vida cuando vos seas obediente a lo que el Señor ordena. Dios siga bendiciendo tu vida y si Él lo permite, nos vemos este fin de semana. Vamos a tener la escuela dominical el domingo a las 10 de la mañana por Google Meet. Y luego, a continuación, también pondremos en los medios, en las redes, el culto al Señor. Queremos contar con tu presencia para que juntos podamos alabar, bendecir a nuestro buen Dios y también recibir palabra fresca de parte de Él. Dios te bendiga y te guarde.